Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia. Buenas tardes para Clarín de Colombia. Mi nombre es José Avelino Huertas Medina. Soy líder social, defensor de derechos humanos y representante legal de la Asociación de Familias por la Paz y la Tierra, Asofampastierra. Mi labor está encaminada a defender a la población vulnerable. Y vamos a empezar por el Ministerio de Vivienda, el cual nos ha revictimizado porque la adjudicación de los subsidios familiares de vivienda en especie no ha sido más que claros hechos de corrupción. A la fecha, encontramos que muchas familias les adjudicaron 2 y 3 subsidios familiares de vivienda en especie, entre paréntesis viviendas, cuando hay una gran cantidad de población que sí son víctimas del conflicto interno en Colombia y no les han podido dar vivienda, sabiendo que el derecho a la vivienda digna es un derecho fundamental. Estos hechos están denunciados ante la Fiscalía y Procuraduría. Con Vivienda, que es la entidad encargada de la entrega de los subsidios familiares de vivienda en especie, no ha querido dar cumplimiento a lo preceptuado en la ley. Encontramos que un 70% de los beneficiados en el subsidio familiar de vivienda en especie no están dentro de los estándares fijados en el decreto 1077 del 2015, artículo 2112.121. Encontramos también gran cantidad de personas de familias que se colaron, incurrieron en el presunto delito de fraude a subvenciones. La directora del área técnica de revocatorias tenía el deber y no ha dado cumplimiento a la circular 004 del 29 de diciembre del 2017 respecto del incumplimiento de obligaciones de conformidad con el decreto 1077 del 2015. Es importante aclarar, la Alcaldía Mayor de Bogotá tiene la obligación de hacer un censo de las habitaciones, de los apartamentos que están habitados y los que están arrendados, los no habitados y arrendados. Hecho que no lo han querido hacer. Fui claro, desde el mes de enero del 2020 radiqué a la Alcaldía Mayor, a la alcaldesa Claudiana Gibe López, para que hicieran este trabajo, no lo han querido hacer. La policía tiene su gran cruz de responsabilidad. ¿Por qué? Porque ellos tienen la misión, de acuerdo a su función, de proteger bienes y honra de la ciudadanía. Entonces ellos tienen que pasar también un informe de los apartamentos que fueron convertidos en expendios de sustancias psicoactivas. En el año 2016 fuimos amenazados de un posible desplazamiento intraurbano. Este hecho se puso en conocimiento del Procurador General de la Nación, pero resulta que no hicieron nada, y muy por el contrario. Esa denuncia que formulé ante la Procuraduría General de la Nación, allá la trasladaron de manera temeraria a Fonvivienda, sabiendo que estaba denunciando precisamente a esos funcionarios. La información se filtró y ahí fue donde se originaron una cantidad de amenazas, tentativas de homicidio, entre otros. Ese probable desplazamiento que iba a ocurrir fue en el 2016, me dice. ¿Y cuántos años llevaban ya acá ustedes en esta posesión? Llevábamos escasos 8 meses. ¿Y se perfila más o menos para quién iría a hacer estos apartamentos de los desplazados nuevamente? Pues supuestamente la misma constructora Triada estaba metida en el complot, y funcionarios de Fonvivienda, es decir, del mismo Ministerio de Vivienda, nos querían revictimizar, nos querían sacar nuevamente. O sea que la población desplazada teníamos que seguir corriendo en busca del bien supremo de la vida y sus colaterales como la integridad y la seguridad personal de nuestras familias. ¿En qué época fue que llegaron ustedes a ocupar estos apartamentos y cuántas familias? ¿Eso obedece a qué programa? ¿Qué programa fue el que los convocó para ustedes haber sido beneficiarios de la vivienda? Esto está enfocado dentro de los programas de las 100.000 viviendas gratis del gobierno nacional. ¿Y en las Margaritas 1 y 2 cuántos apartamentos eran? Son 1.248 apartamentos. Creo que no se entregaron todos, ¿verdad? No, únicamente entregaron 755 apartamentos. Y los demás los llenaron con, no se sabe ni cómo. Y mientras tanto, ¿qué ocurría con los apartamentos no adjudicados? ¿Y qué ocurrió al fin? ¿En qué terminó
quedando esos apartamentos no adjudicados. Precisamente nosotros partimos del principio de la buena fe, pero resulta que eso no fue posible, porque en los 498 apartamentos que no fueron entregados a las víctimas del conflicto interno armado, ahí fue donde se presentó el grave hecho de corrupción. Acá figura, según observo, total de apartamentos 1248 para desplazados. ¿Esos fueron entregados todos? Negativo, no fueron entregados. O sea que de esos 1248 entregaron aproximadamente ¿cuántos? O aproximadamente no, usted tiene como las cifras. En este momento todos fueron entregados, unos fueron vendidos, otros no se sabe cómo le entregaron. Pero a la población que iba dirigido, No. población desplazada, más o menos ¿cuántos se beneficiaron? Supuestamente 755. El resto lo quisieron disfrazar con población vulnerable y población de desastres, cuando es bien claro que para la población vulnerable y población de desastres estaban esos para el componente poblacional de Rincón de Bolonia, Metro Usme y Metro Usme. Para la población de desastres, para los proyectos Arborizadora, Candelaria la Nueva y Porvenir. Entonces, ellos quisieron disfrazar eso con esos componentes poblacionales cuando eso es falso. Ellos metieron unas poquitas personas y el resto, porque para disfrazar el hecho de corrupción. Bueno, ustedes llegaron a estos apartamentos, procedentes todos de la misma parte del país o de dónde. Aquí hay personas de todo el territorio nacional. Y hay personas de la costa, de los Santanderes, de los llanos, del Caquetá. ¿Y usted particularmente de dónde llegó sin necesidad de puntualizar, a no ser que lo quisiera hacer, lo puede hacer? Pero por cuestiones de seguridad me imagino que no lo hará. No. Pero el departamento... Yo sufrí dos desplazamientos, uno de norte de Santander y otro aquí mismo de Cundinamarca, de las goteras, lo más triste, de las goteras de Bogotá. ¿Acaso Suacha? No, de un municipio cercano, que es quizá turístico, y precisamente por cuestión del orden público, porque el Estado colombiano no fue capaz de protegernos en el territorio. Bueno, y me decía antes de que también nos quisieron desplazar acá muy a escasos meses de haber llegado acá. Los querían desplazar. De donde ustedes se desplazaron, en el caso suyo, de donde usted se desplazó, no le nació retornar, porque es una de las primeras cosas que propone el gobierno, retornar, sabiendo que de allí lo van a matar a uno. Negativo, no se puede retornar porque muchas de las personas que han querido volver al sitio donde fueron expulsados no pueden retornar allá porque los matan. Yo hice el intento de retornar, hice el intento de nuevamente coger lo que era mío, sí, nuevamente. ¿Y alcanzó a volver a estar allá en la tierrita? Sí, claro, como 6 meses y me tocó nuevamente salir volado. Bueno, ¿y qué ocurrió con esas pertenencias, esa o esas? ¿Qué ocurrió? Están allá, están perdidas, porque precisamente la unidad de restitución de tierras, que de acuerdo a la ley 1448 del 2011, supuestamente la restitución era algo que iba a beneficiar a la población, porque era uno de los medios de compensar la situación que habíamos vivido de desplazamiento. Total que este apartamento no puede entenderse la lectura de la carrera de que esto corresponde a una reubicación a cambio de lo que usted perdió. De ninguna manera, esto fue un derecho adquirido. Es más, me tocó hasta entutelar. ¿Por qué? Porque por el derecho fundamental a una vivienda digna. Porque el gobierno nos convirtió, después de uno ser propietario En mendigos. de bienes y demás, nos convirtió, nos ha convertido en pordioseros. Sí. O sea, que ¿qué va a pasar entonces con sus predios abandonados? ¿Usted qué aspira que ocurra con ellos? Están totalmente perdidos. ¿Seguro? Están perdidos. Inclusive inicié una acción desde el 2012 inicié las acciones Ante la entidad de restitución de tierra, el programa. Programa de restitución de tierras. No fue posible. Ese programa no fue ampliado con el acuerdo de paz en La Habana con el movimiento guerrillero y gobierno Santos. Supuestamente. ¿Qué ha ocurrido con eso? Supuestamente en el punto 1, no hay qué vaina, pero el gobierno no ha querido darle continuidad a eso. Y es más, en los últimos 2 años todo está parado, todo está quieto.
¿Por qué? Porque al gobierno, precisamente, que es el que ha torpedeado los acuerdos de paz, no le interesa, mucho menos restituirnos los bienes. Por ejemplo, una finca en Tibú Norte de Santander, exactamente en Campo 2, tiene Palmas Catatumbo. Para nadie es un secreto que los palmicultores, quiénes son y quiénes manejan eso. Entonces, total, la población que hemos sido víctimas, que hemos sido afectados, no hemos tenido ninguna garantía del Estado colombiano. Supuestamente por ley, que dice que somos una población protegida constitucionalmente, y existen varias sentencias de la Corte Constitucional, pero nunca le han querido dar cumplimiento a eso, porque el Estado tiene la obligación de respondernos por los bienes que nosotros perdimos y los que nos dañaron en el conflicto, los actores del conflicto armado. Y al momento no hemos sido reparados. Hay mucha gente que no ha sido reparada, ni siquiera indemnizada, porque es que la indemnización es una cosa irrisoria. 27, supuestamente eran 27 salarios. Ya son 17 salarios mínimos mensuales. Eran 27 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y de acuerdo a la ley 9, se me olvida en el momento, Son 17. dijeron que eran 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, en ese orden de ideas, se han presentado una dualidad de situaciones. O sea, el gobierno está tasando por esos 17 salarios mínimos legales mensuales vigentes las propiedades que perdimos y hasta las vidas, con esa es la indemnización. Y a eso se le agrega la seguridad, por el derecho a la integridad, la seguridad, el derecho a la vida. ¿Qué ha ocurrido? Me decía algo hacia la UNP. Si vamos a tratar ese tema, ese sí que es más complicado, porque el Estado tiene la obligación y el deber de protegernos a todos los ciudadanos residentes en el territorio colombiano. Y es más, el Estado nos ha descuidado a los líderes sociales y defensores de derechos humanos. El Estado está permitiendo que nos maten. Dense cuenta la cantidad de líderes sociales y defensores de los derechos humanos que han sido asesinados, porque el Estado no ha hecho nada. Ahora, la Unidad Nacional de Protección es un ente allá burocrático. Únicamente eso es una entidad que supuestamente es estatal, pero al parecer es paraestatal, porque... Sí, discúlpenme ni con el debido respeto, pero es la verdad. Precisamente he sido víctima de la conducta de funcionarios, entre paréntesis, servidores públicos Paraestatales. de la Unidad Nacional de Protección. En el año 2017 me hicieron un estudio nivel de riesgo. Los funcionarios que vinieron a hacerme la entrevista, los analistas que vinieron a hacerme la entrevista, yo les dije que si la información que yo les entregaba era reservada, y ellos me dijeron que sí. Resulta que estos señores filtraron la información o la vendieron. Los analistas Los de la analistas, UNP. sí, de la UNP. Entonces, ¿qué pasó? Esa información, al ser sacada a la luz pública Lo ubicaron. y entregada a las personas que son mercenarios al servicio de fuerzas oscuras y al margen de la ley, me pusieron alto nivel de riesgo, más grave nivel de riesgo. Acudí a las entidades, a la Policía Nacional y demás. Resulta que todo eso es la misma cuestión, es la misma manguala. Como consecuencia de todas esas situaciones de no protección y de ellos mismos violentar nuestros derechos, y ante las amenazas, me vi obligado a sacar a mis hijos del país. Ellos no están acá. Les tocó irse por esa situación tan grave. Y el Estado colombiano todavía, aquí en Colombia no pasa nada. Porque si nosotros vamos a mirar el discurso político del señor presidente en el exterior, es uno. Pero allá lo que dice es una cosa y aquí viene y hace lo contrario. Dese cuenta. Aquí, ¿qué ha hecho por proteger a los líderes sociales y a las víctimas del conflicto? Absolutamente nada. Aparte de ese vacío que hay en la UNP, su estudio de riesgo, ¿en qué salió? Pues entiendo que ordinario, extraordinario y otro, el más duro. No lo conocí. ¿Qué le arrojó? No lo conocí, el del que me hicieron supuestamente en el 2017, nunca lo conocí. O sea que no tiene esquema de seguridad por la UNP. Nada. Y nuevamente, el 11 de junio de este año, del 2020, vino un analista y me hizo un estudio a nivel de riesgo. Y a la fecha no conozco nada. Y eso que el señor me presionó, porque él quería que yo le dijera lo que él quería escuchar. Yo no le puedo decir lo que exactamente usted quiere. Yo le estoy diciendo es la situación real que estoy viviendo como líder social y como defensor de derechos humanos. Quería que le dijera que era una sola persona, que era un mosquito el que me estaba amenazando. Hombre, si en este momento
es claro y está demostrado que nosotros, los líderes sociales, tenemos, para el solo hecho de ser líderes sociales y defensores de derechos humanos, presumimos de el riesgo que estamos sujetos. Porque es que defender la población vulnerable es cuestión delicada. Usted me decía que tuvo que tutelar. Sí, claro. ¿En qué sentido fue esa tutela hacia la UNP? Para que me brindaran la protección requerida como líder social. ¿Y la respuesta a eso? Eso es un hecho hasta irrisorio, porque encontramos nosotros que el juez constitucional, óigase bien, el juez constitucional, de una manera mediocre, falló esa tutela. Tuve que impugnarla. El Tribunal Superior de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección que tenía que hacerme un estudio de riesgo objetivo, de acuerdo a mi situación. Tienen hasta 30 días para resolverle a uno su nivel de riesgo. Ya han pasado julio, agosto, septiembre y octubre, 4 meses exactamente, largos, 4 meses largos que no he sabido nada. Se dice que la indemnización solamente son 127 días para que se monetice, para que se le dé a la víctima. ¿Cómo salió su resolución cuando le reconocieron como víctima desplazado por la violencia, desplazamiento forzoso? ¿Cómo salió? ¿Que sí se los pagan o no? El acto administrativo, ¿qué dice? Bueno, ese acto administrativo lo profirieron en noviembre del 2015. Pues afortunadamente en ese entonces, porque me tocó en tutelar, y todavía la tutela era un derecho fundamental, constitucional, que todavía prevalecía, porque ahora la tutela, con gran tristeza lo digo, pasó a ser un saludo a la bandera. Yo tengo ahí más de 60 tutelas de personas víctimas del conflicto interno armado que están reclamando, personas que no les han dado ni siquiera una ayuda humanitaria. Encontramos personas ya, adultos mayores de 70 y pico de años. Tengo un caso de una señora Olimpia Gaona, 89 años, y esta señora desde el 2012 lleva reclamándole a la unidad de víctimas, a la UARIF, una ayuda humanitaria, que le paguen sus 3 hijos, de los cuales pues fueron secuestrados y se los desaparecieron en el retorno Guaviare. Concluyendo, nosotros las víctimas del conflicto interno armado estamos siendo víctimas de la misma ley de víctimas. Me gustaría como un resumen concreto de esa afirmación que hace ahí. Sí, esa revictimización por la misma ley de víctimas, que además también somos revictimizados por los mismos líderes defensores de las víctimas, ¿no? Sí. Pues, entenderá el comentario que escuchamos allí el viernes en la Feria de Servicios de Derechos Humanos cuando veían pasar a unos integrantes de la mesa de víctimas, ¿no? Este hecho es hasta bastante simpático, porque hay muchas personas que sin ser ni siquiera víctimas y se metieron a la mesa de víctimas, es que para representarnos a las víctimas. Eso es algo como visible y que no encaja dentro del contexto ni de la ley ni de nada, porque únicamente en este momento hay personas que se meten a la mesa de víctimas únicamente para buscar beneficios propios. Y las reparaciones, las reparaciones al fin en lo individual o colectivo de su ONG o de los demás que usted escuche por ahí, se estará dando esas reparaciones y las ayudas humanitarias. ¿O quiénes tienen acceso a las ayudas humanitarias? Desde el 2016 he venido denunciando a nivel nacional que la unidad de víctimas es un fortín político, lo convirtieron en un fortín político, donde los recursos allá son dilapidados, son gastados en burocracia, y las víctimas que sí en realidad a los cuales deberían llegar esos recursos, no les llega ni un peso. Apenas únicamente los van en el tiempo, los van manejando. La ley en alguna parte determina que cuando el desplazado o la víctima de la violencia en cualquier circunstancia es beneficiario entre comillas, porque en esto no nos estarían regalando nada. El Estado lo que tendría que estar haciendo reconocer es que nos están devolviendo lo que nos han quitado con sangre y plomo, ¿no? Cuando esto se da de que pronto se le dé algo de vivienda al desplazado, a la víctima, pierden los derechos a la reparación por lo que perdió allá. O sea, no estoy hablando de la operación retorno, no. Si ya la perdí, el Estado no me tendrá que pagar por lo que perdí allá, sobre pretexto que me dieron esto. No, la vivienda es un derecho fundamental adquirido.
no se puede confundir, vuelvo y ratifico, que lo que nosotros tenemos allá, que con una vivienda nos vayan a salir a reparar con lo que nosotros perdimos, las fincas y demás bienes, animales, enseres y demás que se perdieron en el conflicto, porque el Estado está en la obligación de devolvernos, y soy claro en eso, el Estado está en la obligación de devolvernos lo que el conflicto armado nos quitó y nos dañó. Y cuando el Estado nos dice a la población víctima de la violencia que no se le puede reparar o reubicar o dar su vivienda porque en alguna parte de Colombia figura una escritura de propiedad, ¿cómo podemos repostarle eso al Estado? Porque en la práctica está obligando a que la víctima tenga que devolverse. Ese tema está ampliamente discutido y en varias mesas de trabajo se discutió eso. Con el director de la unidad de restitución de tierras se le dijo que cómo era posible que, si bien es cierto, uno como tenedor o propietario de un predio tiene uno de los documentos, claro que esos aparecen en las oficinas de registro, porque aquí en Colombia uno cómo acredita la propiedad con el certificado o matrícula inmobiliaria. Entonces, claro que muchos de nosotros aparecemos claro con propiedades, pero resulta que no las tenemos en el momento. Desde hace muchos años, 10, 12, 15 años, las tienen prácticamente los actores del conflicto armado, porque ellos tienen sus tentáculos, tienen sus subalternos allá. Bueno, se están negando las ayudas humanitarias. Como representante de una ONG, ¿qué está haciendo por sus asociados e incluso también por usted? Porque no se come casa, no se come ladrillo, no se come pared del apartamento. Y sin embargo, sí hay que sufragar derechos de administración y otras cosas por vivir compartiendo propiedad que todavía no es de ustedes hasta que se cumplan los 10 años. Como no se puede comer esa cosa material, ¿sí están recibiendo ayuditas humanitarias o no? Porque me decía al principio, no puedo trabajar, me tocó sacar los hijos del país. Entonces, ¿cómo se hace para sobrevivir? ¿Qué le orienta a usted a los desplazados, a las víctimas? Mire, ¿qué hacer? En este momento, gracias por la pregunta, muy interesante. En este momento, precisamente, muchos de los asociados, todos, mejor dicho, todos, nosotros estamos pasando una situación muy crítica, porque no tenemos trabajo. A nosotros todos ya somos de edad avanzada, entonces a nosotros es difícil que nos den un trabajo. El Estado nos desconoció, ni siquiera ha sido capaz de darnos la indemnización administrativa, ni mucho menos nos ha querido reparar. Insistentemente, y para concretarle su pregunta, nosotros ¿qué estamos buscando? Buscar una mejor calidad de vida. Estamos buscando una seguridad alimentaria que el Estado nos está negando en este momento. Nosotros llevamos 4 años bregando con un proyecto, precisamente un proyecto agrario, el cual lo llevábamos ya en curso, pero a raíz de que sacaron el decreto ley 902 del 2017, todo se fue a pique y tocó volver a empezar de ceros. ¿En qué consiste ese decreto? Reforma agraria. Ah, pero sin embargo la reforma agraria de Santo, al calor del acuerdo de paz en La Habana, tengo entendido que fue darle a las transnacionales, ampliar la frontera agrícola y dejarnos a nosotros jodidos, ¿no es así? Exactamente eso, porque si nosotros vamos a mirar todas las grandes extensiones de tierra de la altillanura, de Córdoba, de Antioquia, del Chocó, ¿quiénes son los dueños de esos grandes emporios agrícolas, grandes transnacionales? Y eso yo lo denuncié, ya desde el 2015 he venido denunciando eso. Alguna vez me dijeron que por estar jodiendo tanto, que entonces me iban a tapar la boca con tierra. O sea que en el argot ya se entiende, ¿no? Bueno, y entonces, ¿cómo le ha ido ya a la población desplazada? Recibieron un apartamento, listo, muy bien. Inicialmente una alegría para los que recibieron, pero después al entrar a convivir, compartiendo espacio con un poco de familias que vienen estresadas, que les costó sangre muchas cosas, humillaciones, destripamientos, torturas, desplazamientos, desapariciones, y llegan a vivir con ese karma en la cabeza. ¿Cómo han hecho ustedes para sobrepasar esa situación viviendo dentro de tantas personas preocupadas? ¿No se han visto ustedes maltratados por los mismos desplazados, por las mismas víctimas en medio de su desespero? No. Aquí hay una situación, y le agradezco su pregunta. Aquí hay una situación muy compleja, porque la población que somos víctimas del conflicto interno armado en Colombia, los que venimos del campo, somos personas que sufrimos los rigores de la guerra, por lo tanto nosotros sí nos sabemos manejar, nos sabemos comportar, somos ejemplo de una sana convivencia, pero ocurre
que el gobierno, como nos revolvió con personas que no son víctimas del conflicto interno armado, personas que son nacidas y criadas en la ciudad, que toda la vida han vivido a la sombra del delito, esas personas nadie las resocializa de su manera de vivir. Ellos están siempre inmersas en el delito. Entonces, esas personas son las que nos han revictimizado. Y el Estado no ha querido hacer nada por eso. ¿Acaso en esta reubicación, en este espacio, hubieron personas de esas? Claro. ¿Y por qué llegaron esas personas? ¿Cómo que ingresaron a beneficiarse? Ese es el origen de unas cuantas amenazas. Porque yo denuncié esa situación. ¿Cómo es que nos revuelven con personas que no son víctimas del conflicto? Porque todas las personas que llegaron acá, algunos tienen 2, 3 apartamentos. Entonces, ¿qué pasa? Aquí es prohibido arrendar un apartamento, pero aquí nosotros encontramos cantidad de apartamentos arrendados y unos cuantos desocupados. O sea que aquí encontramos otros apartamentos de engorde a estas alturas de la vida. Y cuántas personas que sí son víctimas del conflicto, que sí en realidad necesitan una vivienda, no la tienen. El Estado no les ha querido dar ni entutelando siquiera. Listo, y como para ir redondeando, ya como para ir acabando, usted me coloca ahí una reflexión sobre la gravedad cuando se encuentran personas que no son víctimas de conflictos revueltas con los desplazados. Pero hay otra situación que me he dado cuenta en muchas partes de Colombia, es cuando les revuelven ya no con esos, sino con otro tipo de victimarios. Entonces resulta que al bajar la escalera, que era lo comentaba ahorita mirándole su panel de control, resulta que yo soy víctima de este actor armado, pero me meten en este conjunto y resulta que en este conjunto también hay una víctima que él cree que los victimarios de él son los míos, los amigos míos. Mire, supuestamente, esa pregunta está interesante. Supuestamente acá hay desmovilizados, reinsertados, desplazados, pero resulta que de estos 3 grupos que le menciono, no hay problema con estas personas, porque de una u otra manera, las personas que se han reinsertado, los que se han desmovilizado, han sufrido en carne propia los rigores de la guerra. Lo mismo que los desplazados, nosotros hemos sufrido también en carne propia los rigores de la guerra. Entonces nosotros no somos personas de conflictos, porque nosotros venimos de un conflicto y no podemos ser generadores de otro conflicto, pero resulta que hay personas que no perdieron ni un botón en el evento, que quieren hacerlo pasar como víctimas también. Entonces estas personas, todo ha sido ganancia para ellos, todo es ganancia. Entonces, si usted mira, por ejemplo, no hay sentido de pertenencia, porque estas personas lo que no les costó nada, no les costó ni 10 centavos. Bueno, en este momento, ¿qué está gestionando hacia el Estado como que le solucione sus problemas, o cuáles son sus demandas más puntuales ahorita una demanda, una de tantas? ¿Cuál le urge? Una de tantas, estamos buscando la reubicación. Que nosotros estamos peleando que como el Estado no nos ha devuelto la tierra, porque tiene la obligación de devolvernosla en cualquier lugar de la geografía, porque nosotros no podemos volver al sitio donde fuimos expulsados, donde nos tocó salir corriendo. Entonces el Estado tiene la obligación de devolvernos, pero no va a en aceptar. cualquier lugar de la geografía. ¿Sabe qué nos dijo la directora de la Agencia Nacional de Tierras? Que no había tierra ni plata, pero resulta que a mí me tocó oficiar, y resulta que sí. Resulta que en este momento el Estado colombiano tiene 1.150.000 hectáreas. Es para restitución, para reubicación. Para entregárselo a la población, supuestamente para entregárselo a la población campesina. Bueno, aquí está todo el listado de todas las fincas. Bueno, y si no hay reubicación, entonces, ¿cuál es la salida? ¿Qué proponen? Nosotros no entendemos por qué el Estado no nos quiere devolver la tierra cuando ya está claro y probado que nosotros tenemos lo primero. De acuerdo al decreto ley 902, en su artículo 4, somos objeto de subsidio para compra de tierras o de que nos entreguen tierra en cualquier otro lugar. Pero como esto está politizado, porque el gobierno no quiere saber nada de las víctimas del conflicto, entonces ¿qué ha hecho? Revictimizarnos. Un caso que debe ser muy puntual, cómo es que la unidad de víctimas indebidamente se apropió de la plata que quedó de los menores de edad, cuando esta plata debe estar en una fiducia. De acuerdo al artículo 185 de la ley 1448 del 2011,
La indemnización administrativa en favor de los niños y adolescentes deberá efectuarse a través de la constitución de un encargo fiduciario que tendrá por objeto salvaguardar estos intereses, pero encontramos que ni en tutelando, porque la unidad de víctimas se metió un incidente, se ganó la tutela, incidente de desacato. Yo tutelé el derecho que tenían más de 50 niños jóvenes, porque ya todos cumplieron su mayoría de edad, para que les entregaran esta indemnización administrativa que por derecho propio les corresponde. A la mayoría de ellos les contestaron, y más casos específicos de mi hija Luz Daniela y otros, que ellos no habían cumplido todavía con los requisitos porque estaban careciendo de las condiciones extremas en el componente de alimentación, o sea que estaban muriendo de hambre, que no estaban en capacidad, cuando muchos de estos jóvenes están estudiando, ya estudiaron, y en fin. Entonces, ¿qué pasó? El señor director técnico del área de reparaciones, y en su cabeza el director, el señor Andrade, Luis Carlos Rojas. Bueno, el funcionario de la oficina, sobra nombrarlo. Ramón Alberto Rodríguez Andrade ha violentado cualquier cantidad de derechos de petición. Esto está denunciado en la fiscalía, pero encontramos que la fiscalía no se ha pronunciado al respecto. Bueno, algo final que quiera decirle a la audiencia de Clarín de Colombia y a los entes rectores. Bueno, de mi parte les agradezco por esta entrevista y les agradezco encarecidamente lo que ustedes pueden hacer por los que sí somos víctimas del conflicto interno armado en Colombia, entre paréntesis o entre comillas, la población desplazada que está siendo revictimizada por el mismo Estado colombiano. No le están cumpliendo ni en la indemnización, ni en vivienda, ni en reubicación. Entonces, ustedes que tienen la forma de hacer visible esto y que son la voz de los que no tenemos voz, porque a nosotros desafortunadamente es importante hacer esa aclaración. De lo que llamamos en este gobierno, no hemos podido que la señora directora de la Agencia Nacional de Tierras nos atienda. Llevamos 2 años bregando a que esa señora nos atienda y no ha sido posible. ¿Qué mensaje para las víctimas de la violencia? Organizados y no organizados. Triste y lamentablemente, en este momento, y me duele decirlo, nosotros las víctimas, muchos de nosotros nos hemos prestado y estamos en un canibalismo, porque nosotros mismos, entre nosotros mismos queremos. ¿Por qué? Porque hay unas personas que dicen ser líderes, o sea, los famosos pseudo líderes, que ellos quieren únicamente desfigurar. Entonces, ¿qué? Se están aprovechando de los más vulnerables, de los que no saben cómo deben acudir. Todas estas personas sí están sacando beneficios propios. Entonces así hemos llegado, querida audiencia, al final de esta entrevista con uno de los líderes de los voceros de los desplazados víctimas de la violencia en Colombia, en la Colombia de las maravillas, en la de un Nobel de Paz. Ustedes recordarán, Colombia tiene Nobel de Paz, ¿no? Bueno, en esa querida Colombia, el Nobel de Paz, están estos compañeros desplazados por la violencia, abandonados a su propia suerte, que por haberles dado un apartamento, una vivienda así como si ladrillo se comiera, pintura, cornisa o cortinas, entonces los han dejado a la suerte de ellos. Además, en contra de ellos, la desprotección en su seguridad, su integridad física y el derecho a las libertades y de vida. Entonces así hemos terminado el día de hoy. Muchas gracias. Les habló J. Manuel Arango C. Radio Clarín. Radio Clarín de Colombia.